Hola a todos, ¿cómo van? Seguimos trabajando lo que corresponde a las razones de las proporciones y estamos trabajando las propiedades de la proporcionalidad, la regla de tres compuesta y tenemos el siguiente ejercicio. Nos dice que si una rueda de 1,2 metros de diámetro da 110 vueltas para recorrer una distancia de 414,7 metros, nos pregunta que cuántas vueltas dará una rueda de 1,32 metros de diámetro para recorrer 621,62 metros. Bueno, lo primero que debemos hacer en este tipo de ejercicios es organizar la información en una tabla y saber cuáles son las magnitudes que tenemos. Entonces, ¿qué tipo de magnitudes tenemos en este ejercicio? Podemos darnos cuenta que tenemos el diámetro, tenemos el número de vueltas y tenemos la distancia que recorren. Entonces, ahora organicemos esa información en una tabla para que se nos facilite más la solución del ejercicio. Bueno, ya tenemos las magnitudes organizadas, diámetro, que se da en metros, las vueltas y la distancia que también corresponde a metros. Bueno, entonces, ubicando entonces la información que tenemos, dice, si una rueda de 1,2 metros, aquí nos están dando el diámetro, entonces tenemos 1,2 metros de diámetro, nos está diciendo que da cuántas vueltas, nos está diciendo que da 110 vueltas y que recorre una distancia de 414,7 metros. Listo, esa es la primera información que tenemos. Luego inmediatamente nos dicen cuántas vueltas, ¿sí? Nos está preguntando que por cuántas vueltas, ¿sí? ¿Cuántas vueltas dará una rueda? O sea, no sabemos qué rueda, pero nos preguntan por las vueltas, o sea que se convierte en nuestra incógnita. Vamos a poner la letra V como la incógnita por lo de vueltas, ¿sí? Y luego dice que que tiene de diámetro, perdón, que tiene de diámetro 1,32 metros de diámetro. Entonces ya sabemos que los diámetros irían acá. Sería 1,32 metros. Y por último, la distancia que recorre, que serían 621,62. Listo, ya tenemos toda la información organizada en la tabla. Ahora, ¿qué debemos hacer? Debemos hacer una relación de proporciones, ¿sí? Vamos a relacionar cada una de las magnitudes con aquella que posea la incógnita, que en este caso son las vueltas, que es lo que nos están pidiendo. Entonces, para eso, pues recordemos que debemos de tomar una de las tres magnitudes o de las dos magnitudes que están completas como si fuesen constantes. Entonces, vamos a tomar como que la distancia es constante, es decir, no cambia. Aquí nuestra distancia no cambia. Vamos a tomarla como constante. Y vamos a relacionar eh, el diámetro con el número de vueltas. ¿Sí? Relacionemos esa parte. Entonces, ¿qué pasa si nosotros tenemos una rueda que tiene 1,2 metros y da 110 vueltas? Si aumenta su diámetro, es decir, si la rueda se amplía, imagine usted la llanta de su bicicleta, ¿sí? Si es más grande que la que tenía anteriormente, ¿qué pasa con el número de vueltas? ¿Aumentan las vueltas que dará la rueda o disminuyen las ruedas? Entonces nosotros miremos esa proporción, ¿sí? A mayor diámetro, ¿sí? Va a dar menos vueltas. Ahora, otro ejemplo que pueden mirar ustedes ahí, miren la estrella de su bicicleta y miren el plato de su bicicleta. Siempre la estrella de la bicicleta, por ser más pequeña, da muchas más vueltas, ¿sí? Mientras que el plato de la bicicleta da menores vueltas, pero es la que le permite para que sentamos la fuerza al momento de movilizarnos y eh, vayamos en ella. Entonces ahora miren ustedes, si aumenta el diámetro de la rueda, entonces el número de vueltas que dará será menor. Entonces, como la relación es inversa, ¿por qué? Porque al aumentar una, la otra disminuye, entonces eso nos lleva a que la relación es una proporcionalidad inversa. Ya hemos dicho que vamos a simbolizarlo, ¿sí? Cuando es inversa,
agregamos aquí signos positivos. Esto no cambia en nada la operación, simplemente es para orientación y aquí signo negativo. Siempre el que tiene la incógnita lo vamos a tomar con un signo positivo. Ahora, ya tenemos esa parte. Ahora, tomemos como constante lo que corresponde al diámetro y hagamos la relación que hay entre el número de vueltas y la distancia. Y aquí también podemos verificar. Ahora, si yo tengo una bicicleta, ¿sí? Obviamente, y esa bicicleta, la rueda de esa bicicleta, da 110 vueltas cuando hay una distancia de 414,7 metros. Entonces, si aumenta la distancia, ¿qué pasa con el número de vueltas? Pues aumenta también el número de vueltas. A mayor distancia, mayor número de vueltas. Entonces, la relación es directa porque al aumentar una, la otra también aumenta. Entonces, esta es una relación directamente proporcional. Entonces, cuando es directamente proporcional, aquí la agregamos signo menos y luego signo más. Bueno, ya hemos hecho la relación de las proporciones. Ahora, ¿qué es lo que debemos hacer? Simplemente resolver la operación. Tomamos entonces los términos que corresponden a valores positivos, los colocamos en el numerador de la operación y los que corresponden a valores negativos en el denominador de la operación. Entonces, vamos a proceder a resolver. Agregar aquí fracción. Entonces, tenemos lo siguiente. En el numerador que tenemos 1,2 multiplicado por 110 y eso multiplicado por 621,62. Eso es lo que tenemos en primera instancia. Ahora, en el denominador, los que tengan el signo negativo, que sería 1,32 multiplicado por 414,7. Resolvemos entonces esa multiplicación. Aquí entonces el valor de B va a ser igual al realizar ese producto. Realicemos primero entonces el producto del numerador. ¿Y qué tenemos? Tenemos que al multiplicar 1,2 por 110 y multiplicarlo por 621,62, eso nos va a dar 82.053,84. Entonces, agregamos ese valor acá. 82.053,84. Muy bien. Y al multiplicar lo que tenemos en el denominador, es decir, el 1,32, multiplicarlo por 414,7, eso nos da 547,404. Muy bien. Y aquí entonces vamos a darle el retoque final o la respuesta final a la operación. Vamos a reducir un poco esto acá. Luego el valor de B, entonces, ¿cuál va a ser? Dividir esa operación. Me va a ser igual. Realizar simplemente esa operación. Entonces, ¿qué tendremos aquí? Simplemente dividimos el
82.000, perdón, 82.053.84 entre 547.404. Y eso nos da un valor de 149, me iba a decir, 149,89. Que podría decirse un valor aproximado a 150. Podremos aproximarlo, ¿sí? Aproximarlo a 150. Y ese sería el resultado de esa operación. 150 vueltas sería la respuesta de esa operación. Entonces, noten ustedes que es simplemente de hacer la relación que hay entre cada una de las proporciones. Vamos a hacer un ejemplo más. Bueno, en el siguiente ejercicio tenemos, dice que los vecinos de un barrio en el mes de diciembre colocan en las calles 1.200 faroles que se encienden 8 horas al día, ocasionando un gasto total de 4.550.000. ¿Cuál será el gasto si se colocan 600 faroles más y se encienden 2 horas menos? Pues, como lo hicimos en el ejercicio anterior, debemos organizar la información en una tabla. Aquí identificar las magnitudes también. Entonces, ¿qué magnitudes tenemos? Tenemos el número de farolas, tenemos el número de horas que se encienden y tenemos el gasto que generan. Esas son las magnitudes que intervienen en este ejercicio. Vamos a organizarlos en una tabla. Bien, ya tenemos la información en nuestra tabla, entonces simplemente ahora es cuestión de poner los datos. Dice que tenemos primeramente 1.200 faroles. 200 faroles. Y dice que el gasto que estas generan es de 4.550.000. Cuando se encienden durante 8 horas. Cuando se encienden durante 8 horas. Bien, esto es lo que tenemos de manera inicial. Luego nos está diciendo, ¿cuál será el gasto? Ah, bueno, entonces nos están preguntando por esto acá. ¿Sí? Están preguntando por el gasto. Vamos a simbolizarlo con X. ¿Cuál será el gasto si se colocan 600 faroles más? O sea, que está diciendo que no es que vayan a colocar ahora 600, sino que van a colocar 600 más. O sea que aquí serían ya no 1.200, sino 1.800. 1.800 faroles. Entonces, ahora acá dice que, y se encienden 2 horas en menos. Si se van a encender 2 horas menos, quiere decir que ahora serán no 8, sino 6 horas, porque van a disminuir el número de horas de encendido. Listo. Ahora, ¿qué debemos hacer? Ya tenemos organizada la información. Vamos a hacer la relación que hay entre las proporciones. ¿Sí? Tomemos una de ellas como si fuese una de ellas como constante. ¿Sí? Digamos que el número de horas en estos momentos no intervienen. ¿Sí? Y hagamos relación que hay entre el número de farolas con el gasto. Hagamos esta relación. Entonces, si aumentan el número de faroles, ¿sí? ¿Qué pasa con el gasto? Pues, obviamente, pues aumentará. Imagino que usted está en su casa y usted empieza a poner más focos en su casa. Obviamente, el gasto que va a generar el recibo de la luz va a ser mucho mayor. Es decir, si aumenta el número de faroles, aumenta el gasto. Esta es una relación que es directa. Entonces, si es directa, entonces aquí iría signo menos y aquí signo más. Recordemos que siempre el valor que tiene la incógnita se le coloca valor positivo. Estos signos no intervienen en el ejercicio, simplemente son orientación para resolver el ejercicio. Ahora,
tomemos que el número de faroles es constante, ¿sí? No van a afectar ahora aquí esta parte. Y relacionemos, quedó feo esto acá, relacionemos el gasto con el tiempo de encendido, ¿sí? Muy bien. Si yo encendiendo 8 horas los faroles, me gastaba 4.550.000. Si disminuyo las horas de encendido, ¿qué pasa con ese gasto? Pues si disminuyo, es como si usted empieza a ahorrar. Obviamente va a disminuir entonces ese gasto. Entonces, al disminuir el número de horas de encendido, disminuye el gasto que se está generando. Entonces, también es una relación directa. Entonces, aquí tenemos, nuevamente, esto sería negativo y esto será positivo. Ahora simplemente tenemos que hacer la operación. Bueno, vamos a resolverlos. Sabemos entonces, X a qué va a ser igual. Tomamos el valor de X, va a ser igual. Hacemos la relación. ¿Cuáles son los valores que intervienen en el numerador? Son todos aquellos que tienen signo positivo. Entonces serían, en este ejercicio, serían 1800 multiplicado por 4.550.000 multiplicado por 6. Multiplicado por 6. Y ahora, estos son los que intervienen en el numerador. Vamos a colocarlo bien. Y los del denominador son aquellos que tengan el signo negativo, que serían 1.200.000, sí, 1.200, y 8, multiplicado por 8. Resolvemos esa parte. Y entonces, pues, al tener ya la solución de lo que es la parte del numerador y del denominador, pues vamos a encontrar lo que corresponde al valor que vamos a estar gastando. Entonces, vamos a escribirlo acá. Hacemos la operación. X entonces va a ser igual, ¿sí? Multiplicamos 1.800 por los 4.550.000 por 6, lo dividimos entre 1.200 por 8, y eso nos va a dar un valor de 5.118.750. Entonces, miren ustedes que al aumentar el número de farolas y disminuir el número de horas, ¿sí? El gasto que vamos a tener es de 5.118.750. ¿Sí? Y esta sería la respuesta de este ejercicio. This is the answer. Bueno, espero hayan entendido lo que tiene que ver con la explicación de la regla de 3 compuesta. No olviden suscribirse, darle like, compartir, dejar sus comentarios para ver qué les pareció el video y ayudarnos a crecer como canal. Dios les bendiga. Bye.